Bienvenidas a Energía Vital, el podcast donde exploramos todo lo que puede afectar tu energía, desde los hábitos diarios hasta las relaciones, dándote herramientas prácticas y basadas en la ciencia para que te sientas más vital y motivada cada día. Hola, mi nombre es Isabel Valdés, soy tu anfitriona y guía en este viaje hacia una nueva vida más energética y equilibrada. Ya sea que estés lidiando con fatiga crónica o buscando maneras de elevar tu ánimo o simplemente necesites un impulso de inspiración, aquí encontrarás la motivación y el conocimiento que necesitas. Vamos a comenzar. Bienvenida a todas las personas a este nuevo capítulo de Energía Vital. Hoy día vamos a estar hablando de la persona. Vamos a estar hablando de las características de la persona que podrían repercutir en la energía vital. Y con esto obviamente vamos a hablar de personas que puedan ser más sensibles, ¿sí? Cuando la persona biológicamente, de la parte fisiológica, ¿no? que viene, ¿cierto? Desde el neurodesarrollo, la persona por genética y otros factores más, viene con más sensible. Vamos a pensar que hay distintos niveles de sensibilidad en este podcast, hay distintos niveles, ¿ya? Solo vamos a referirnos así muy amplio, pero vamos a tener distintos niveles de sensibilidad. Cuando existen personas más sensibles, lo que va a ocurrir es que los factores estresores que gatillan a este sistema nervioso autónomo, que lo hemos visto en el otro episodio, todo se va a amplificar más aún. Todo se va a amplificar. Entonces, por ejemplo, si esa persona, durante el proceso de neurodesarrollo, que dependiendo de quién sea el autor, ¿cierto? Porque algunos autores dicen que el proceso de neurodesarrollo hasta la primera infancia, pero hay otras publicaciones, otras entidades que hablan que el cerebro humano ya está un poco ya más consolidado a los 21 o 22 años de edad. Depende del fondo desde dónde nace la descripción. Pero ya, supongamos que acotémoslo, si quieres, en la parte hasta los 18 años, por ejemplo, que hay un proceso de que todavía el sistema nervioso autónomo, sí, parte del sistema nervioso, porque aquí obviamente neurodesarrollo involucra todo el sistema, no solo el autónomo, pero estamos hablando del autónomo por el tema de los factores estresores. Entonces, este sistema va a estar en desarrollo. Entonces, ¿qué pasa si la persona en sí viene más sensible genéticamente? Es más sensible. ¿Qué va a pasar? Que en la primera infancia, sobre todo lo que esa persona viva va a repercutir muchísimo en los patrones de cómo este cableado neuronal, cómo la sinapsis, cómo la forma en que la persona empieza a moverse por el mundo, la respuesta de este sistema nervioso autónomo frente a factor estrés, es muy probable que la empiece a aprender en la primera infancia, porque va a estar absorbiendo como una esponjita todo lo que experimente en estas primeras etapas de vida, porque literal el sistema está recién en desarrollo. Entonces, si tenemos que además esta persona es más sensible, todo lo que viva en esta primera etapa, lo positivo o negativo, lo va a vivir más fuerte, a experimentar más fuerte fisiológicamente. Entonces, el cómo cosas que podrían repercutir, ¿cierto? En el que el día de hoy, tú como una persona adulta, estés con más cansancio o que tu respuesta frente a un factor estresor sea quizás muy exacerbada, muy intensa, también va a verse afectado por tu ser, por qué tan sensible es tu ser. Porque si tú, insisto que acá hay distintos tipos de sensibilidades, ¿ya? Pero si tu cuerpo y tu mente, sobre todo aquí la forma en que interpreta tu mente todos los estímulos, es más intensa, tu respuesta va a ser más intensa, no va a ser modulada
porque es muy probable que quizá en primera infancia tu sistema era más sensible y como una esponjita absorbiste absolutamente todo con más intensidad. Entonces, claramente, si tenemos a un adulto hoy día intenso, que la clásica es como que se nos da el tema a las mujeres, ¿cierto? Que intensa. Pero puede ocurrir que cualquier persona dentro de un cierto tipo de sensibilidad tenga respuestas más intensas porque todo se amplifica. Y si esa persona no aprendió a modular eh, el input que llegó o este factor estresor en su organismo, es muy probable que va a tener escapes energéticos, porque todo lo que sea más intenso va a significar mayor energía. Ya sea energía, si le quieres poner dentro de la dualidad, una energía positiva, como podría ser una experiencia que te genere mucha adrenalina, mucha alegría dentro de esa dualidad, como ponerle entre comillas positivo. También la parte entre comillas negativa que haya tocado vivir y experimentar también las vive muy, 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 muy fuerte. Sobre todo, insisto, si es que esta persona no ha sabido cómo modular estos procesos en términos de emociones, de reacción, etcétera. Entonces ahí ya vamos a tener otro factor que puede estar influyendo en la energía vital. Aquí hablando del individuo, de las características del individuo. Y si el individuo es más sensible y no sabe o no quiere reconocer o se ve opacado su sensibilidad en su entorno, ya sea por creencias propias, por creencias de su familia o creencias de la sociedad en la que vive, claramente también ahí va a haber un proceso reprimido y eso también va a ser un gasto energético, porque es como que yo te dijera, sabes que tú no puedes ser tú. No puedes ser tú nunca. O por muchos años de tu vida. En una persona sensible, si yo le digo, no, tú no puedes demostrar tu sensibilidad, no, tu sensibilidad no es bien recibida, o le empiezo a decir, oye, pero ¿cómo tan sensible? Oye, pero es que no se te puede decir nada porque te llega mucho. Todo ese tema, eso más, por más tiempo que ocurra, también genera patrones de comportamiento que van a agotar energía porque finalmente no eres tú. Y para el hecho de que tú no eres tú, eso es implica un gasto energético. Porque lo ideal es que tú fluyas siendo tú. Que no te enfrasquen, que no te limiten. Pero cuando ocurre lo contrario, eso va a significar un gasto energético para la persona, para el individuo, porque no lo estoy dejando ser. Entonces, eso ya va a ser algo que va a afectar a tu energía vital, a ti como ser humano, como individuo. Entonces, eso es como importante que lo analice dependiendo de tu ser. Porque como te digo, acá estamos viendo solamente el tema de las sensibilidades, que hay personas que son muy sensibles a distintos factores estresores. Por ejemplo, digamos que alguien es más sensible a la luz y a esa persona se le obliga a trabajar en un lugar con muchos focos de luces y muchos intercambios de luces. Claramente eso va a haber hasta cierto punto, que es un poco el tema de tolerancia, hasta cierto punto tu sistema va a aguantar, tu sistema autónomo en este caso, porque el factor estresor en este caso sería la luz, ¿cierto? Eso por un lado, y por otro lado, en que yo te estoy diciendo, fisiológicamente te estoy exponiendo, siendo que tú eres más sensible a la luz, te voy a exponer fisiológicamente, o sea, te sigo exponiendo. No te dejo ser, porque quizás tú en tu esencia dirías, sabes que no voy a trabajar con tanta luz, voy a trabajar con menos luz, porque me afecta. Entonces no te dejo ser. O por ejemplo, personas que son más sensibles a los ruidos. Eh, y esa persona tiene que trabajar o en la feria, por ejemplo, en un lugar donde tienen que gritar o hay mucho ruido externo.
O sea, partida se va a empezar a agotar porque esa persona es más sensible al ruido, por ejemplo, que sería en este caso es el factor estresor. Entonces, los distintos niveles de sensibilidades en cada persona, porque por eso es tan único, va a influir en tu gasto energético y por ende tu energía vital. Si te ves sobreexpuesto por un lado al estímulo, al factor estresor dentro de tu sensibilidad, o por otro lado que no te dejen ser, que tu expresión de tu ser sea coartado por las circunstancias, etcétera. Hasta cierto punto tu cuerpo va a aguantar el que tú no fluyas. Y por otro lado tenemos entonces el tema de que si tengo una persona sensible que se desarrolló, tuvo su neurodesarrollo, hablando, acuérdate del sistema autónomo, ¿cierto? Si de muy temprana edad tu sistema se vio, se vio movido, se vio afectado por por factores estresores importantes en tu vida, donde viene todo como que se moldea tu sistema nervioso a cómo tú viviste las experiencias de tu infancia. Si tengo además que es una persona sensible, donde todo se amplifica, es muy probable que esto también va a afectar en el día de hoy como una persona adulta si no has tenido algún tipo de terapia o algo para ayudar a la gestión de estas sensibilidades. Entonces, la idea de este capítulo es mostrarte que el individuo, el cómo es el individuo, también va a repercutir en cómo se gestiona, por así decirlo, los distintos factores estresores en el tiempo. Porque claramente si tengo una persona muy intensa, como por tanta intensidad, ya sea entre comillas positiva o negativa, como lo que acabamos de decir, igual va a repercutir a tu cuerpo porque, volviendo al sistema autónomo que hablábamos en otros capítulos, este sistema que va a ayudar al equilibrio interno, esta balanza nuevamente, viéndolo desde el punto de vista de dualidad, hasta cierto punto tu cuerpo puede ir tolerando estas bajadas y subidas tan rápidas. ¿Ya? Entonces, y hasta cierto punto de tolerancia va a existir en una persona esta intensidad también, a medida que vaya envejeciendo o en el mismo proceso así como específico que esté viviendo. Así que bueno, ese es el capítulo de hoy día mostrándote la importancia del individuo, cómo viene el individuo, qué tan sensible es el individuo, que eso sí va a repercutir en mayores o menores gastos energéticos. Mayor sensibilidad, mayores sensibilidades, va a ser mayor gasto energético si no se sabe cómo modular el tema. Y es muy probable que esta persona a principio, a primera infancia, también todo lo vivió más intensamente. Entonces, eso sí es relevante. Entonces vamos a tener probablemente una población la población más sensible, no gestionada en términos de modulación de estímulo ni trabajo interno de lo que le haya tocado vivir. Es muy probable que tenga un desgaste energético importante en la actualidad siendo persona adulta, si es que no está todavía en modo sobrevivencia. Porque si la persona adulta, por distintos motivos de vida, sigue en proceso de sobrevivencia, también viene algún tipo de... puede pasar un par de años, que puede venir un tema de salud importante, que se puede evidenciar físicamente en distintos procesos de desgaste físico y o también emocional e intelectual. Los famosos burnout, procesos depresivos, procesos ansiosos, procesos donde hay temas internos que no están funcionando bien, que el colesterol, que el clásico no, colesterol, que la parte digestiva está más o menos afectada y así. Entonces, ahí para que veas en el fondo y analices cómo es tu sistema, cómo es tu cuerpo. ¿Es más sensible?
cómo qué te tocó vivir, cómo ha afectado eso en el día de hoy, el que tú seas más sensible. O quizás no te habías planteado, oye, parece sí que era más sensible y quizás eso sí tiene que ver con la energía vital que tengo actualmente. Entonces, esa es básicamente que el análisis que espero que hagas y que te sirva. Toma lo que te sirva. Muchas gracias por estar acá. Te mando un abrazo apretado, lleno de energía. Y ya nos vemos en el siguiente capítulo.